El desdén del rey Acab. Acab, todavía sumido en su ira, se apresuró a demostrar su desdén por las palabras de Micaías. Su mirada era gélida, como la de alguien que ya no creía en nada más que en su propia autoridad. Para él, el profeta era solo un obstáculo, un tropiezo para su poder absoluto. Con un gesto impaciente, se despidió de Micaías, sin decir otra palabra, como si el simple hecho de pronunciar una frase bastara para borrar la verdad que el profeta había anunciado. Para Acab, la voz de Dios era irrelevante para sus propios planes, y su confianza en la victoria era inquebrantable, incluso frente a la destrucción inminente. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. El camino de la muerte. Mientras Micaías era llevado de nuevo a prisión, su mente y su espíritu permanecieron concentrados en lo que Dios había revelado. La muerte de Acab, anunciada tan clara y directamente, ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. Micaías sabía que su palabra estaba ligada a la soberanía divina y que su misión, aunque difícil, era un llamado para que el pueblo de Israel comprendiera la gravedad del momento. Mientras el rey, en su ceguera, se apartó de la verdad, el profeta caminó hacia el sufrimiento, pero con la certeza de que su lealtad a Dios era más fuerte que cualquier miedo o amenaza. El sonido de las cadenas golpeando el suelo resonó en las paredes de la prisión mientras empujaban a Micaía hacia el interior de la prisión. Con cada paso que daba, el peso de la sentencia parecía hundirse más, pero en lo más profundo de su ser, había una paz inquebrantable. Sabía que su voz, aunque despreciada por Acab y sus consejeros, no dejaría de cumplir su propósito. El juicio estaba a punto de suceder, y no importaba si él estaba allí, aislado y rechazado, o libre en las calles de Samaria. El plan de Dios no fracasaría. Cuando las puertas de la prisión se cerraron tras él, Micaías recordó las palabras que había proclamado con valentía. La muerte de Acab era inminente y no podía ignorarse ni minimizarse. La batalla de Ramot de Galaad, la aparente victoria de los ejércitos de Israel, se desvanecería ante la palabra profética que él, como mensajero de Dios, había dado. Micaías sintió el peso de la responsabilidad, pero también la sabiduría de que el destino de un rey lo decidía en última instancia Dios, no los hombres. En la soledad de la prisión, Micaías se postró en oración, no pidiendo por su libertad, sino por la salvación del pueblo de Israel. Sabía que el rey estaba ciego a la verdad y estaba llevando a la nación a la destrucción. Lo que parecía una victoria momentánea fue en realidad un camino a la muerte, no solo para Acab, sino para todos los que siguieron sus órdenes. Pero todavía había esperanza. Aunque el rey estaba perdiendo la batalla espiritual, Micaías creía que Dios usaría este juicio para advertir al pueblo y guiarlo al arrepentimiento, si era la voluntad de Dios. El sonido distante de la guerra en Ramot de Galaad se hacía más claro con cada día que pasaba. Micaías sabía que el campo de batalla, donde Acab libró su última batalla, era un reflejo de lo que estaba sucediendo en su alma. El rey podría haberse alejado de la verdad, pero el profeta, preso en su celda, estaba más cerca del corazón de Dios que nunca. La misión estaba casi cumplida, y él sabía que su papel era más que el de mensajero, era testigo de fidelidad, coraje y entrega,
caminando a la sombra de la muerte, pero con la luz de la verdad divina iluminando su camino. El encuentro con Josafat. Josafat, el rey de Judá, había observado toda la escena con semblante sombrío. Sabía que lo que se decía no era una mera profecía, era un decreto divino que se cumpliría. Su corazón estaba dividido. Por un lado, la política lo obligaba a apoyar a Acab, pero por otro, la verdad de Dios clamaba en su alma. Estaba plenamente consciente de que la decisión que tomó en ese momento tendría repercusiones eternas. La batalla que se avecinaba no era solo una guerra entre dos reinos, sino una guerra entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Josafat sintió el peso de su elección, pues sabía que su alianza con Acab podría eventualmente resultar en la ruina de ambos reinos. Josafat permaneció en silencio por un momento, observando a Micaías, quien, a pesar del encarcelamiento y la humillación, permanecía firme en su fe y coraje. El rey de Judá no podía apartar los ojos del profeta. Él sabía que las palabras que salían de esa boca no eran meras expresiones humanas, sino mensajes divinos, que venían directamente de Dios. Sin embargo, su espíritu estaba desgarrado. Como aliado de Acab, sabía que su presencia en ese concilio estaba contaminada por la política y temía que su lealtad a un rey malvado terminara dañando su relación con Dios. Pero había algo en Micaías que no se podía ignorar. Norado. La verdad que traía era innegable, e incluso en medio de toda la confusión, Josafat sintió que el Señor estaba hablando a través de este hombre. Había visto a Acab ganar otras batallas, pero nunca se había sentido tan incómodo con las decisiones políticas que había tomado. La alianza entre Judá e Israel, sellada a través de su matrimonio con la hija de Acab, ahora parecía una trampa de la que no podía escapar. El rey de Judá sintió que estaba en un punto sin retorno, donde su fidelidad a la verdad de Dios debía prevalecer, sin importar las consecuencias. Josafat miró hacia el horizonte, pensando en la batalla que se acercaba. Sabía que, por mucho que intentara mantener un equilibrio entre las demandas políticas y la voluntad de Dios, la decisión final no estaba en sus manos. Podría haber elegido apoyar a Acab e ir a la guerra, pero en el fondo sabía que hacerlo lo alejaría de su verdadero propósito como rey de Judá. La guerra en Ramot de Galaad representó más que una lucha militar. Fue una batalla espiritual que separó a quienes buscaban la verdad de Dios de quienes se entregaban a las mentiras. El rey de Judá se sentía como un hombre dividido entre dos mundos, y el peso de su decisión parecía crecer a cada momento. Sin embargo, Josafat no podía ignorar el llamado de Dios. Él sabía que la fidelidad a Acab no podía compararse con la fidelidad al Señor. Mientras el rey de Israel avanzaba hacia la destrucción, llevando a su pueblo a la perdición, Josafat se vio obligado a reflexionar sobre lo que significaba ser un verdadero líder. No se trataba solo de política o de alianzas, sino de servir al Dios vivo y guiar a su pueblo en la dirección correcta. El corazón de Josafat estaba lleno de la convicción de que su lealtad a Dios debía ser más fuerte que cualquier vínculo político, y así la batalla venidera se convirtió en una lucha interna, una elección entre el reino de Dios y el reino de los hombres. La última advertencia de Micaías. En su prisión, Micaías no permaneció en silencio. El silencio que le rodeaba no significaba su rendición, sino una espera paciente de la ejecución del juicio de Dios.
Con un coraje inquebrantable, sabía que su misión era alertar al rey y al pueblo de Israel sobre la gravedad de la situación. El rey, en su arrogancia, ignoró las señales dadas por Dios, pero el profeta no dudó en transmitir la última advertencia que había recibido. Su espíritu estaba sereno, sabiendo que su deber era decir la verdad, sin importar las consecuencias. No había miedo en sus palabras, solo una certeza absoluta de que Dios cumpliría su palabra. Preparándose para la batalla. Con el encarcelamiento de Micaías y la ignominia que el rey Acab había impuesto al profeta, se acercaba la batalla de Ramot de Galaad. Los ejércitos se estaban preparando y la tensión en el aire era palpable. Acab y Josafat habían formado una alianza, pero había algo que el rey de Israel no sabía: Dios ya había hablado y el destino estaba sellado. La guerra no fue solo una lucha entre ejércitos, sino un campo donde la verdad se enfrentaría a la mentira, donde el orgullo y la arrogancia de Acab serían puestos a prueba. Pero el rey parecía ciego a todo esto, convencido de que la victoria era suya. Para él, los presagios de los falsos profetas eran más reconfortantes que la voz de Micaías, quien, aun encarcelado y amenazado, seguía afirmando el juicio inminente. El día de la batalla. Cuando llegó el día de la batalla, Acab, todavía decidido a engañar al destino, tomó precauciones. Se disfrazó con una armadura común en un esfuerzo por escapar de la muerte que Micaías había profetizado. Él creía que podía cambiar el curso de los acontecimientos con sus propias manos, pero el plan de Dios no se alteraría. Josafat, por su parte, se encontraba en un estado de creciente inquietud, sintiendo la gravedad de su participación en esta guerra que ya estaba marcada por la intervención divina. El rey de Judá sintió el peso de la alianza con Acab, sabiendo que lo colocaba a él y a su pueblo en una posición riesgosa, frente a la batalla que se aproximaba. El campo de batalla de Ramot de Galaad se llenó del sonido de los preparativos para la batalla. Los ejércitos se alinearon, listos para la batalla, pero para Acab, esta no era una simple batalla militar. Cada uno de sus movimientos parecía un intento desesperado por escapar del destino que ya estaba sellado. Se disfrazó de soldado común, ocultando su identidad y esperando que al hacerlo podría engañar a sus enemigos y tal vez retrasar la profecía que había hecho Micaías. Pero en el fondo sabía que el plan de Dios era infalible y que no había trucos ni maniobras que pudieran cambiar lo que estaba predestinado. Josafat observaba todo con creciente angustia. A pesar de haber sido arrastrado a esta guerra, su alma sabía que estaba del lado del rey equivocado. La alianza con Acab, aunque política, se había convertido en una trampa espiritual. El rey de Judá sintió la presión de estar allí, pero al mismo tiempo, la voz de Micaías resonó en su mente, recordándole que esta batalla no era solo una guerra. Una batalla física, sino espiritual, una lucha contra la voluntad de Dios. Josafat trató de mantener la compostura, pero el peso de su decisión sobre la vida y la muerte de tantos hombres, incluido él mismo, comenzaba a ser insoportable. El sonido de los tambores de guerra y los gritos de los comandantes de ambos bandos llenaban el pesado aire de la mañana. Acab, en su intento de esconderse entre los soldados, tenía vanas esperanzas de que se pudiera burlar a la muerte. Pero Micaías había dicho la verdad, y la palabra de Dios no falla. El rey de Israel, al tratar de manipular los acontecimientos a su favor,
se encontró en una lucha interna entre su autosuficiencia y la realidad del poder divino. Su postura en el campo de batalla, disfrazado y con expresión tensa, era un reflejo de la desesperación que se había apoderado de él. Josafat, por su parte, ya no podía ignorar la verdad espiritual que se desarrollaba ante sus ojos. Sabía que al luchar junto a Acab estaba, en cierto modo, participando en algo que ya estaba condenado. Su corazón estaba dividido, pero al mismo tiempo, el rey de Judá sentía que el Señor lo estaba mirando. Fue como si la batalla que se libraba allí, en ese momento, fuera una extensión de la lucha interna que estaba librando dentro de sí mismo. No había vuelta atrás, y el día que se acercaba sería un día de juicio, no solo para Acab, sino para todos los que estaban allí, listos para enfrentar el juicio de Dios. El fin de Acab. La batalla de Ramot de Galaad, que parecía una simple disputa territorial, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento eterno entre la verdad y la mentira. Micaías, con sus palabras aún resonando en el aire, sabía que ese sería el final de Acab. El destino del rey fue sellado, no por mano humana, sino por la soberanía de Dios, quien había determinado que su arrogancia y sus acciones egoístas conducirían a su caída. Y así, como había dicho Micaías, Acab encontró la muerte en el campo de batalla. La profecía se cumplió exactamente, confirmando que la palabra de Dios nunca falla, incluso ante la resistencia humana.